Buenas noches, ingeniero. ¿Me logra escuchar? Sí, se escucha muy Perfecto. bien. Vamos a iniciar. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privados. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso a Residencia y Supervisión de Proyectos Productivos y Sociales. El ponente a cargo el día de hoy es el ingeniero Abraham Teófilo Moyano desde Ecuador. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el ingeniero solicite su participación. Y para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat del Zoom y en la transmisión del Facebook. Sin más preámbulos, buenas noches, ingeniero. Le doy pase a su ponencia. Sí, buenas noches, gracias por darme el pase a este curso de actualización internacional. El tema a tratar esta noche es residencia y supervisión de proyectos productivos y sociales. A los presentes, muy buenas noches. Sí, en este momento voy a proceder con la presentación de la ponencia. Sí, me confirmas si se puede observar la presentación. Así, ingeniero, se observa muy bien. Muchas gracias. Sí, efectivamente, como les manifestaba, el tema trata de resiliencia y supervisión de proyectos productivos y sociales en el marco de la producción agropecuaria. Entonces, es importante también ir conociendo el tema de conceptos básicos, posteriormente cómo se realiza también un proyecto y al final del proceso el seguimiento respectivo. Vamos a ir por partes, ¿no? Como les manifestaba, un concepto breve que es un proyecto. En términos generales, un proyecto es la búsqueda de una solución racional a un problema planteado tendiente a resolver una necesidad humana. Entonces, en estos casos son proyectos agropecuarios, principalmente a un problema planteado que nos indica el inicio, que los proyectos siempre están dirigidos a satisfacer necesidades humanas de diferentes naturaleza, entre ellas las que se identifican con los problemas sociales también. Principalmente cuando existe un problema, mediante un proyecto, un programa a nivel estatal, o puede ser mediante una ONG, se realiza un proyecto y se interviene a nivel de una comunidad, de una parroquia, de un cantón o a nivel de una provincia. O puede ser macro a nivel nacional. Bueno, antes de realizar un proyecto, principalmente tenemos que hacernos unas preguntas, ¿no es cierto? Principalmente 10 preguntas previas al inicio de un proyecto. En primera instancia, ¿qué se quiere hacer? Eh, en la cual interviene la naturaleza del programa o proyecto, posiblemente por qué se quiere hacer, origen y fundamentación, para qué se quiere hacer, objetivos y propósitos, y cuánto se quiere hacer, las metas respectivas, dónde se quiere hacer, la localización física, ubicación en el espacio, la cobertura espacial, cómo se lo va a hacer, actividades, tareas, métodos y tendencias o técnicas, cuándo se va a hacer, un calendario, cronograma, ubicación en el tiempo, a quién va dirigido, son los destinatarios, beneficiarios del proyecto, o la población sería que va el proyecto dirigido, quién lo va a hacer, el recurso humano, principalmente, con qué recursos se lo va a realizar, recursos materiales, recursos también financieros, que son importantísimos dentro del marco de un proyecto. Descripción de un proyecto también, en general,
los proyectos se diseñan. Los proyectos se diseñan porque existe un problema, como manifestaba anteriormente, de desarrollo, un obstáculo al desarrollo o una oportunidad desaprovechada. Muchas veces hay un consenso de que la situación actual es una insatisfacción por el cual se requiere un cambio. Esa situación insatisfecha la llamamos situación actual. Entonces, si existe una actual insatisfecha, podemos decir que existe una situación futura que requiere el resultado de la intervención y en conjunto actividades dirigidas al logro de un objetivo se diseña principalmente alguno de todos los elementos de la situación actual. Esa intervención de un proyecto de desarrollo que se ejecuta en corto, mediano plazo para lograr en el mediano y largo plazo la situación deseada. Entonces, a medida que se realiza un proyecto, tenemos que ir viendo la oportunidad principalmente de la población que va dirigido a un proyecto. Entonces, lo que queremos es con un proyecto, principalmente, mejorar la condición de vida del sector agropecuario. Puede ser en la parte pecuaria, en la parte agrícola, en la parte forestal, en la parte piscícola también, en la parte social también, como a los pequeños productores en cualquier área. Entonces, es importante el diseño de un proyecto. Como se observa también en la presentación, principalmente un proyecto se diseña con costos. El proyecto, como les decía anteriormente, los beneficiarios y el conjunto de estos, al final del tiempo, se desarrolla el proyecto y lo que se busca es mejorar, como les decía, muchas veces con el conocimiento, en particular con el conocimiento, posteriormente dejando insumos y al final del tiempo lo que se busca es mejorar las condiciones también de ingresos económicos para que las familias que son beneficiadas mediante un programa o un proyecto mejoren sus condiciones de vida, tanto económicamente como socialmente. Entonces, es importante a nivel local, a nivel nacional, desarrollar un proyecto mediante una institución pública o puede ser una ONG de recursos que ayudan también al sector social, al sector agropecuario. La identificación del problema. Una correcta identificación del problema es determinante para hacer un buen resultado de un proyecto, ya que a partir de ella se establece toda la estrategia que implica la preparación del proyecto. No se puede llegar a la solución satisfactoria de un problema si no se hace primero el esfuerzo por conocerlo razonablemente. Entonces, primeramente hay que identificar el problema en situ, que sería, y posteriormente elevar una propuesta, y al final del tiempo sería ya transformarla a un proyecto. Bueno, principalmente hay que evitar confundir un problema existente con la falta de una solución, ya que la planificación esto lleva a encarar permanentemente una opción determinada sin examinar otras alternativas. Un ejemplo, faltan fertilizantes, baja productividad, no hay pesticidas, la cosecha es destruida por plagas. Entonces, en función a esas preguntas principalmente, se puede desarrollar un proyecto, un programa que va direccionado principalmente al sector agropecuario. Entonces, eh, lo que buscamos con un proyecto es mitigar la problemática existente dentro de una población. El proyecto social como instrumento de cambio, principalmente tenemos siempre una situación actual mediante un proyecto que se ejecuta a nivel, como decía, puede ser a nivel de una comunidad, a nivel de una población más grande, de una parroquia o de un cantón, o a nivel nacional o a nivel provincial. Entonces, mediante ese proyecto, a final del tiempo, la situación futura o deseada va a tener un cambio sería tanto en el conocimiento que queda mediante las capacitaciones y tanto también mediante ese conocimiento adquirido y mediante insumos que se dota mediante un proyecto, el sector agropecuario obviamente va a mejorar las condiciones mediante mayores ingresos económicos, mejoran la producción, mejoran la productividad de la unidad productiva agropecuaria que se denomina una UPA. Entonces,
Eso es fundamental mediante un proyecto ejecutar. Aquí podemos observar también, existen fases analíticas y fases de planificación. Existen dos momentos en la cual, como anteriormente digo, yo les manifestaba, existe una situación actual mediante un proyecto, una situación futura. Entonces, para llegar a estas fases, principalmente, tenemos que llegar a análisis de posteriormente análisis de objetivos, análisis de problemas, análisis de involucrados también, quienes están involucrados dentro de un proyecto. Pues se puede utilizar una lógica de zigzag, que se denomina lógica vertical, una lógica horizontal, una construcción de una matriz de planificación del proyecto, y al final del tiempo, como les decía, estas son las fases y momentos de un marco lógico. Entonces, mediante un proyecto vamos a mejorar, vamos a cambiar la situación actual de la población que va a ser beneficiado mediante un proyecto. Y a futuro, esa situación obviamente va a cambiar, como les decía, con esas herramientas, con ese conocimiento, muchas veces fortalecimiento de capacidades que se denominan mediante capacitaciones que va dirigido al pequeño y mediano productor del sector agropecuario. Bueno, y se puede utilizar también diagramas que van mediante las actividades, puede ir direccionado mensualmente, semanalmente. Entonces, de acuerdo a cada actividad que se va a ejecutar, eh, un proyecto. Entonces, vamos cerrando por concluido. Entonces, cada cronograma se debe ir dando cumplimiento en función a los tiempos determinados dentro de un proyecto, tanto en tiempos, tanto en ejecución presupuestaria, que se denomina la parte administrativa financiera. Entonces, cada componente, cada actividad tiene un recurso económico para ser ejecutado en tiempo y en ejecución presupuestaria, que se denomina mediante insumos, dotaciones, puede ser capacitación, contratación de técnicos. Entonces, eso va dentro de las actividades, dentro de los componentes de un proyecto. Y posteriormente también es importante, y la importancia de la supervisión efectiva que se denomina, es crucial para identificar y corregir desviaciones en los proyectos, asegurando la eficiencia, la calidad. Además, promueve la coordinación, la comunicación entre equipos involucrados. Siempre dentro de un proyecto existen también muchas veces con fondos internacionales que denominan personas donantes de un proyecto. Entonces, ellos lo que hacen es hacer la supervisión respectiva a nivel del campo mediante su institución que está apoyando con los recursos financieros. Se tiene que hacer una supervisión efectiva, cómo va el proyecto, cómo va el avance, principalmente, si se está dando cumplimiento al cronograma de actividades, a los componentes enmarcados dentro del proyecto. Entonces es fundamental esa coordinación, esa comunicación, muchas veces en forma de abajo hacia arriba, y muchas veces vienen también directrices, lineamientos desde gerencia hacia los coordinadores, supervisores, posteriormente a los técnicos, como se quiera llamar, técnicos provinciales, posteriormente también más abajo. Muchas veces existen también técnicos junior que se nombran, y principalmente esa es la supervisión, supervisar las actividades dentro de los componentes de un proyecto. También existen herramientas de supervisión, existen diversas herramientas como el seguimiento de indicadores, como les manifestaba, evaluaciones periódicas, auditorías también, que permiten una supervisión efectiva. Estas herramientas son fundamentales para identificar áreas de mejora. Entonces, principalmente tenemos indicadores dentro de un proyecto, los indicadores que nos manifiestan un ejemplo, capacitar, pongámosle a 3.000 productores, obviamente que dentro del proyecto a veces los indicadores son trimestrales, y justamente hay que ir viendo el avance del proyecto, cuánto se está capacitando. Si me dicen, forme un ejemplo, 240 escuelas en 2 años, entonces tengo que dividir dentro de las actividades 120 cada año. Entonces, esos indicadores principalmente nos dan a conocer dentro de un proyecto. Y posteriormente hay que dar cumplimiento dentro de los tiempos establecidos, como decía, dentro de la ejecución presupuestaria, y posteriormente ir enmarcándose dentro de lo que está establecido dentro del proyecto. El impacto en la productividad también, una supervisión efectiva contribuye a la optimización de recursos, ¿sí?
reducción de costos y mejora de la productividad en proyectos productivos y sociales. Esto conlleva al resultado exitoso y sostenible. ¿Qué nos quiere decir esto? Ejemplo, si queremos hacer dentro del proyecto, un ejemplo, tenemos que coger rutas para dirigirnos hacia comunidades principalmente, y obviamente que tenemos que tener costos de movilización, alquilar camionetas, un ejemplo, pero si la actividad me dice que tengo que hacer en 9 días, pero yo puedo optimizar recursos y la puedo reducir en tiempos, puedo hacerlo en 7 días y dar cumplimiento a las metas o a los indicadores principalmente productivos dentro del proyecto. Entonces, puedo también optimizar recursos mediante el, el recurso sería en este caso, de alquilar camionetas para llegar hacia los productores. Entonces, sí se puede también hacer optimización de costos, optimización de recursos económicos mediante las actividades que se da cumplimiento dentro del proyecto. Existen también desafíos y soluciones, afrontar desafíos como resistencia al cambio. Muchas veces, eh, cuando se llega a la población identificada dentro del proyecto, principalmente el productor tiene muchas veces una resistencia al cambio, porque él está, un ejemplo, está 15, 20, 30 años dedicado a la producción agrícola, a la producción pecuaria, a la producción forestal, a la producción acuícola, tiene ya está, ¿cómo sería el término adecuado? Ya está, ya tiene el conocimiento de 15, 20 años, y llegan nuevas tecnologías mediante un programa, un proyecto, para hacer el cambio de chip que se denomina. Entonces, muchas veces hay una resistencia al cambio en esos casos, en el conocimiento adquirido, y muchas veces mediante los proyectos lo que se quiere es dejar conocimiento. ¿Y dejar conocimiento qué quiere decir? Mediante ese conocimiento, a futuro, el productor en cualquier rubro, en cualquier producción, en cualquier unidad productiva agropecuaria, muchas veces con ese conocimiento que se deja mediante un proyecto, un programa, lo que se busca es que a futuro vaya cambiando el tema de manejo. Pongamos un ejemplo, se está manejando aves, pero está haciendo un manejo inadecuado, entonces lo que se quiere buscar es que haya un manejo adecuado mediante el conocimiento que se está dejando en el proyecto. Entonces, a futuro lo que se busca es un ejemplo, pongamos el ejemplo de ganado de carne, para ser más explicativos. A nivel del campo, la ganadería, ganado de carne, el productor tiene tiempos de 36 meses, que llegado al tiempo son 3 años de sacar un ganado de engorde. Entonces, lo que se busca es con nueva tecnología, buenas prácticas, muchas veces eh, manejos agrosilvopastoriles en el campo. Lo que se busca también reducción de posteros, una rotación de pastoreo, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas pecuarias. Muchas veces ya se da valor agregado, unas BPM, buenas prácticas de manufactura. Entonces, lo que se busca con esto es reducir tiempos y mejorar la producción, la productividad, y por ende mejorar los ingresos económicos de la producción que va a dirigir el proyecto. Entonces, esos cambios de resistencia, obviamente, al inicio también cambio de resistencia es porque le desconocen al técnico, principalmente al técnico que va a dar el nuevo conocimiento hacia asociaciones, muchas veces va dirigido a personas también naturales, en el tema pecuario, en el tema agrícola, en el tema forestal, en el tema piscícola, en el tema de especies mayores, de especies menores. Entonces, muchas veces hay esa resistencia, pero al final del tiempo, al final, eh, el productor, el productor le prueba al técnico muchas veces, prueba el conocimiento. Obviamente que ellos tienen conocimiento de 20, 30 años, y el técnico va llegando y el productor lo va probando el conocimiento que tiene en tanto sea pecuario, tanto sea agrícola. Entonces, el productor lo prueba, como se dice en el campo, lo prueba el conocimiento, tanto teórico como práctico. Eh, sí, eso hemos palpado a nivel del campo, esa resistencia al cambio. Entonces, por eso esa respuesta que viene sobre los ejemplos que les pongo también. O pongamos otro ejemplo, si tienen un ejemplo, pongámosle pollos camperos que están sacando a los 8 o 9 meses, pero mediante el conocimiento se puede reducir de 4 a 6 meses haciendo un mejor manejo. Entonces, en la parte agrícola igual,
si tienen problemas a nivel de enfermedades, problemas a nivel eh, de plagas de enfermedad. Entonces, con el conocimiento pueden ser un buen manejo de, de las PMI que se llama, un buen manejo agronómico también del cultivo que estén manejando. Entonces, es fundamental el conocimiento mediante un proyecto o un programa a nivel local, a nivel cantonal, provincial, a nivel nacional. También al final del tiempo se debe hacer un monitoreo y un seguimiento, aun cuando el ciclo del proyecto, el monitoreo y seguimiento, se considere la etapa intermedia entre la ejecución y la evaluación. Siempre habrá diferencias con la realidad. Esto es, entre las actividades que estaban previstas y las que están realizando para verificar el grado de aproximación a los resultados la planificados en plazos como el contenido. Es por lo necesario medir y analizar el desempeño a fin de gestionar con más eficacia los defectos y productos que son los resultados de la materia en desarrollo, según afirma el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como se llama. Entonces, lo que se busca con el monitoreo de seguimiento, como les decía, es ir viendo el avance del proyecto principalmente, tanto en la parte que sería de ejecución, tanto a nivel del campo, y también muchas veces en la parte financiera, también la ejecución presupuestaria que se denomina, cómo van los componentes, las actividades, está dando cumplimiento, cómo va avanzando también la intervención de la ejecución presupuestaria dentro del proyecto. Entonces es importante este monitoreo de seguimiento principalmente en todos los proyectos agropecuarios. También informes de monitoreo y de seguimiento, también es importante hacer informes, principalmente se producen a medida que se hace efectivo el control de lo ejecutado, debe presentarse a los involucrados del proyecto, incluyendo a la población objetivo, en un informe especial denominado informe de monitoreo, en el cual se describe de manera general la marcha de la intervención en relación al objetivo, resultados previstos, actividades realizadas, presupuesto ejecutado, desembolsos, igualmente incluye la actualización del calendario, actividades en caso de ser necesario, y las provisiones presupuestarias. Justamente lo que les manifesté anteriormente, eso principalmente se hace conjuntamente con el administrativo financiero, el técnico que está designado en la zona, eh, también el, de acuerdo a cómo está estipulado el proyecto, puede ser como decía, a nivel local, a nivel nacional. Entonces, importante la ejecución presupuestaria y también el monitoreo de las actividades que están enmarcadas dentro del proyecto. Y también diferencian entre monitoreo y seguimiento y evaluación. Es importante también conociendo esos conceptos básicos para posteriormente darnos cuenta cuando se intervenga, cuando se contrate técnicos principalmente, y tenemos que hacer un monitoreo, seguimiento y una evaluación respectiva. Entonces, la evaluación en términos y formas explica que este capítulo se diferencia del monitoreo, también se denomina seguimiento según eh, apuntan Ortegón, Pacheco y Prieto, Quilmes en el 2005. Sí, principalmente aquí diferencia entre monitoreo y evaluación, mientras el monitoreo es un proceso continuo y permanente, todos los días, semanas, meses en ejecución del proyecto. La evaluación se realiza en periodos establecidos entre largos. El monitoreo es un proceso continuo de análisis y observación y sugerencias de ajustes para asegurar que el proyecto esté encarrilado o enmarcado a alcanzar su objetivo. La evaluación, por su parte, permite la formulación de conclusiones acerca de lo que se observa a una escala mayor en aspectos tales como el diseño del proyecto y sus impactos, tanto los previstos como principalmente los componentes dentro del. Entonces, Ortegón, Pacheco y Prieto, ILPES 2005. Ellos manifiestan esta diferencia entre monitoreo y evaluación. Aquí también para ser un poquito más explicativos, tenemos monitoreo y evaluación, diferencias, objetivo. El objetivo, dar a conocer sobre el cumplimiento de la planificación operativa para hacer correcciones y ajustes al tiempo. Vuelta a la evaluación, determinar los logros en comparación con lo propuesto, fijado en los indicadores de impacto para extraer lecciones para futuras intervenciones. Entonces, eso nos ayuda a la evaluación. La evaluación a futuro nos da un indicador en el cual a futuro se puede intervenir con otro proyecto o hacer sería un proyecto número 2
en el cual se intervino. Entonces, eso nos ayuda a la evaluación. Los indicadores, se utiliza indicadores de insumo y producto principalmente. Y en la evaluación utiliza indicadores de resultados de impacto principal. Aspectos a considerar: cumplimiento de actividades, tareas, logros, metas y uso de recursos en el monitoreo. Y en la evaluación, cumplimiento de toda la jerarquía de objetivos en términos de pertenencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad. La frecuencia en el monitoreo, seguimiento periódico de actividades, se sugiere mensual o trimestral, de acuerdo con se estipulado el proyecto. En la evaluación es más episódica, se sugiere semestral o anual, o al final del proyecto. Las fuentes: en el monitoreo, informes producidos por el equipo responsable, y en la evaluación, informes de monitoreo, seguimiento de los indicadores, información externa. Los responsables en el monitoreo: equipo responsable o ejecutor, y en la evaluación, equipo especialista y beneficiario. Eh, Esto sería el significado del monitoreo y evaluación. También dentro de los procesos, principalmente, existe inicio, existe una planificación, una ejecución, un monitoreo y control, y al final un cierre. Entonces, principalmente, por efectos del tiempo, les voy a dar una característica de cada uno. Al inicio, las palabras clave sería desarrollar e identificar, desarrollar el acta de constitución del proyecto, identificar a los interesados, la planificación, las palabras claves cuáles son, desarrollar el plan, planificar, recopilar, definir, crear, secuenciar, estimar, determinar, realizar el análisis, eh, desarrollar el plan para dirección del proyecto, planificar la gestión del alcance, recopilar requisitos, definir alcances, planificar gestión de cronogramas y muchas actividades dentro de la planificación. En la ejecución, las palabras claves cuáles son: dirigir, gestionar, adquirir, desarrollar, implementar, efectuar, gestionar, y al final tenemos dirigir y gestionar trabajos del proyecto, gestionar el conocimiento del proyecto, gestionar la calidad, adquirir el recurso, desarrollar el equipo, dirigir el equipo, gestionar comunicaciones, implementar respuesta de riesgos también, efectuar adquisiciones, gestionar la participación de los intereses. Monitoreo y control, este es un resumen. Palabras claves: monitorear, realizar el control, validar el control, monitorear y controlar el trabajo del proyecto, realizar control integrado de cambios, validar el alcance, controlar el cronograma, controlar los costos, controlar la calidad, controlar los recursos, monitorear las comunicaciones, monitorear el riesgo también, controlar las adquisiciones, monitorear el involucramiento de las personas que están involucradas en el proyecto. Y palabras claves de cierre también, palabras claves: cerrar, cerrar el proyecto o fase. Entonces, eso sería ya al final de los proyectos, el cierre del proyecto. ¿En qué conlleva? Es muchas veces dentro de un proyecto lo que se busca es que se entregó algún insumo, se entregó alguna herramienta, principalmente un acta de entrega-recepción, posteriormente la cédula, la fotografía, eh, que son los verificables de lo que se entregó a los productores, principalmente puede ser productores, personas naturales o personas con un acuerdo ministerial, una asociación que tienen ya una vida jurídica establecida en cualquier ramo, cualquier ministerio, puede ser en el Ministerio de Agricultura, puede ser en la SED, o puede ser también en el IED, que es el Instituto también de Economía Popular y Solidaria. Entonces, va direccionada también a ir cerrando, haciendo un buen cierre de un proyecto. Y los componentes del proyecto de inversión también tenemos proyectos productivos, proyectos sociales, como se da a conocer al arranque de este proceso. Dentro del proyecto productivo, asistencia técnica productiva, capacitación y entrenamiento, articulación de mercados, transformación y comercialización. En la parte social tenemos asignación de recursos, capacitación y entrenamiento, formación de promotores también, articulación con actividades productivas. Y haciendo el desglose respectivo en la parte productiva: asistencia técnica, acompañamiento y entrenamiento a los productores en la sede de negocios, en la aplicación de tecnologías
eh, tecnologías nuevas o mejoradas, modalidad aprender haciendo, que se denomina también, capacidad y entrenamiento, eventos específicos o programas continuos, pasantías en temas relacionados con la mejora de procesos productivos, acceso a mercados, gestión de negocios y articulación de mercados, acompañamiento y orientación de los productores en gestión de negocios, conectividad con el mercado, acceso a servicios financieros también. ¿Qué significa esto? Que se puede también dentro del componente acceder a la entidad bancaria, a créditos también accesibles mediante el proyecto. Entonces, también se puede coordinar acciones con la banca pública o la banca privada. Entonces, es importantísimo los proyectos dentro del marco de proyectos. Y transformación y comercialización, transformación primaria de los productos, presentación de empaques y comercialización. Entonces, muchas veces en la parte primaria también se puede dar mediante un componente que se denomina, se le puede dar a la parte primaria también, se puede dar un valor agregado, por ejemplo. Valor agregado, un ejemplo, pongamos un ejemplo de un valor agregado. Si tenemos una producción de, pongámosle de banano o de plátano, como se dice acá en Ecuador, principalmente en el mercado, se ha visto a pie de finca, constatado que muchas veces la racima que se denomina de plátano llega a valer $1 a pie de finca. Esos términos se utilizan en el proceso de comercialización, que es una estrategia que se denomina cuando el productor vende su producción en la finca. Entonces va el comerciante, el intermediario, y mediante el tema de intercambio de dinero, le entrega $1 y el productor entrega su producción. Entonces, lo que se busca con eso es también a la parte primaria dar un valor agregado. ¿Qué significa esto? Que se puede formar una asociación o personas naturales sin tener una vida jurídica primeramente, como una preasociación, unirse, buscar fines objetivos principalmente, enmarcados dentro de la producción agropecuaria y posteriormente dar un valor agregado. Se puede hacer también chifles de estos plátanos, se da un valor agregado, se le pone una etiqueta, posteriormente se saca un permiso ante la entidad de control y posteriormente se puede, obviamente, eh, ofertar este producto con valor agregado. Y vamos a tener mejores ingresos económicos para estas familias que están teniendo principalmente, como se ve en el mercado, si hay sobreproducción que pasa en los mercados. Obviamente que los precios declinan, los precios bajan y el productor obviamente que recibe menos recursos económicos. Entonces lo que se busca con esto es mejorar los ingresos económicos mediante dando valor agregado a la producción primaria. Eso sería un ejemplo. Otro ejemplo también, si tenemos producción láctea, se puede hacer yogur, se puede dar un valor agregado a hacer un queso, obviamente, y posteriormente tiene mejor ingreso económico por esa producción primaria. Y pasándonos a la parte social, asignación de recursos, entrega de distribución de recursos, subsidios que se denomina donaciones a la población identificada, registro de beneficiarios en instrumentos definidos, capacitación y entrenamiento, eventos específicos o programas continuos en temas relacionados con la mejor actividad de interés, vinculación al sector de educación también, salud, saneamiento, formación de promotores, establecimiento de un esquema de formación y entrenamiento de promotores locales que brindarán sostenibilidad eh, al financiamiento que se incluye dentro de un proyecto. Posteriormente también articulación de actividades productivas, identificación de actividades productivas con el potencial de aporte o la inserción de los beneficiarios en esquema de débil presencia. Entonces, lo que se busque de eso. Y supervisión, vigilancia, control, revisión de trabajos también. Será una revisión profunda y analítica de proyectos para verificar si existen anomalías eh, en el mismo y si se detectan errores. Incongruencias, estas se discuten con el proyectista, quien haya a su vez es para así resolver el problema, y el residente deberá exigir al proyectista un ejemplar físico o en físico de todo lo previsto e implementar en el proyecto productivo en estos casos.
Si tenemos en el tema enmarcado dentro del proyecto, si se va a hacer una construcción principalmente, pongamos el ejemplo en una red de comercialización, puede ser en la parte agrícola, un ejemplo de venta de café, de cacao, principalmente. Entonces se denomina una red y muchas veces se hace construcciones para los acopios, para la compra principalmente a los productores, posteriormente para vender, puede ser a nivel nacional o para exportar. Entonces, especificaciones también de maquinaria, equipos, detalles del proceso, los programas de actividades. Vigilar que se cuente con todos los recursos presupuestales para evitar inconvenientes. Reporte semanal o quincenal del avance de gastos y hacer presupuestos para poder continuar con la ejecución del proyecto. Sí es importante esto, porque si no se hace un buen presupuesto, obviamente que las actividades enmarcadas dentro del proyecto, dentro de los componentes y las actividades, no se van a dar cumplimiento al 100%. Entonces, el recurso económico es importantísimo, el presupuesto, como esté designado, y principalmente para dar cumplimiento a nivel local las actividades que están enmarcadas en el proyecto. Vigilar, controlar el desarrollo de los trabajos también, enfocados en los aspectos de calidad, costos, tiempos, apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo a los avances, recursos asignados, rendimientos y previstos dentro de un proyecto. Entonces, lo que se busca también es vigilar, controlar el desarrollo de los trabajos, los tiempos, cómo está la ejecución también dentro de los eh, previstos dentro de un proyecto. Entonces, es importante. Un ejemplo, si dentro del proyecto me dicen que tengo que hacer una capacitación semanal, principalmente, lo que tenemos que, mediante eh, resultados, al final del tiempo que debo tener, los verificables, ¿cuáles son? Hojas de registro principalmente, firmas, cédula, eh, nombres completos, la firma y posteriormente una fotografía en la cual me manifieste que sí estuve presente, se dio la capacitación respectiva a la población que tenía direccionado el proyecto. Entonces es importante también tener los verificables respectivos, como decía, hojas de controles, fotografías, principalmente, para saber que sí se está dando, se está desarrollando, se está ejecutando principalmente el proyecto a nivel local. Vigilar que previamente al inicio del proyecto se cuente con autorizaciones también, licencias necesarias para la ejecución del proyecto, alcance de actividades, términos de referencia y alcance de servicios también, especificaciones de calidad de maquinaria, de equipos y materiales, si se los adquieren, con un presupuesto dentro del proyecto, especificaciones generales y particulares de construcción en caso de infraestructura, presupuesto disgregado, considerando precios unitarios, incluso cotizaciones que generan el proyecto, cronogramas, metas físicas y financieras. Eso es importante. De acuerdo al marco del proyecto, siempre tenemos que ir haciendo revisiones. Un ejemplo, si se va a comprar maquinaria o equipos, materiales para un centro de acopio, principalmente se tiene que un ejemplo, se puede hacer una visita técnica, principalmente al proveedor, y revisar dentro de las referencias establecidas si se cumple o no se cumple con lo que se va a adquirir. Entonces, importante, principalmente antes de la adquisición de maquinaria o equipos, hacer una visita principalmente al proveedor en situ, visitar si se cumple o no se cumple con lo requerido y posteriormente hacer la adquisición respectiva. Revisar, controlar y comprobar la calidad de las adquisiciones. Justamente ya me estaba adelantando un poquito, enfocado en las maquinarias, de equipos, de insumos y materiales, incluyendo infraestructura, si lo hubiese dentro del proyecto. También la mano de obra, los servicios. Muchas veces se hace consultorías dentro de los proyectos, principalmente. Involucra a las partes administrativas también, autorización y conformidad de la adquisición. Claro, si nos da el ok respectivo, la parte administrativa financiera,
obviamente con, con la empresa que va a dotar de la maquinaria. Entonces, posteriormente se hace la compra respectiva porque ya se tiene como le decía anteriormente, una visita a la empresa, si cumple o no cumple con los requisitos, los estándares que se necesitan eh, para este ejemplo que les manifestaba de un centro de acopio. Entonces, es importante también al momento de las adquisiciones de maquinarias, principalmente de equipos o insumos, o si se va a hacer una infraestructura también, los materiales que se va a utilizar. Prepara, revisar, autorizar los informes de servicios similares también, verificando que se cumplan con los requerimientos indicados en los proyectos solicitados por el contratante. Deben considerar que se enmarque en la estructura requerida por el proyecto. También debe atender a la satisfacción de los beneficiarios con el servicio prestado o el entregado. Eh, el final es importantísimo. Si el beneficiario eh, dentro del proyecto requiere un servicio, pues se le entrega un bien, un ejemplo, se le entrega una semilla. Esa semilla debe ser de buena calidad, porque lo que buscamos con la semilla, que mejorar la producción, puede ser la producción, pongamos un ejemplo en pastizales, o puede ser la producción, un ejemplo en ciclo corto, en maíz, en arroz. Entonces lo que se busca es entregar semilla de calidad, semilla certificada principalmente, y para eso podemos hacer, pongamos el ejemplo en pastizales, puede ser una prueba de germinación, escojo 100 semillas, hago la prueba de germinación, al final reviso cuántas semillas germinaron y posteriormente hago la prueba del porcentaje de germinación. De las 100 cuántas me germinan y verifico si esa semilla también es de calidad. Y posteriormente puedo hacer la compra respectiva. Y entregar principalmente algo que al final del tiempo sea un mejorante dentro de un proyecto. También rendir informes periódicos e informes finales del proyecto, así como el informe final sobre la ejecución del proyecto. Es importante también siempre dejar un informe final verificando que se cumplan con los requerimientos indicados en el proyecto y solicitados en el contratante. Enmarcarse también en la estructura original del proyecto y contener las modificaciones realizadas si es que las hubiese. Debe ser muy claro, exhibir los avances físicos, financieros al contratante, lo previsto en el proyecto. Debe de contener también toda la documentación administrativa generada en el periodo entregado del informe. ¿Qué significa esto? Que al final del tiempo, como decía, se debe entregar, si que fue técnico, entregar todo, como decía, registros de asistencia, fotografías. Actualmente en los proyectos se les sube a enlaces a la nube que se denomina y se revisa en gerencia. Posteriormente también se tiene que entregar en físico. Si tenemos eh, un supervisor o un gerente, una persona que principalmente hace este proceso, se tiene que entregar tanto físico y posteriormente también el financiero del proyecto. Obviamente tiene que entregar también la parte financiera, informes financieros, ejecución presupuestaria dentro del proyecto. Atender las demás funciones que señalan las dependencias también y entidades. Realizar otras actividades en plazos apropiados y garantizando que no afecten la atención al proyecto. Recomendable siempre tener un resumen ejecutivo de la situación del proyecto. Es importantísimo también siempre tener un resumen ejecutivo de la situación del proyecto porque, un ejemplo, me pueden designar que cumple otras funciones, que puede ser una reunión con actores locales sobre el avance del proyecto. Entonces, lo que tenemos que dar a conocer a las autoridades, un ejemplo, pueden ser autoridades parroquiales, cantonales, provinciales o nacionales, se puede dar a conocer cómo está el avance del proyecto, un resumen ejecutivo que se denomina, y principalmente el avance en la parte presupuestaria, el avance de indicadores también, cómo están los indicadores que están enmarcados en el proyecto. También la ejecución presupuestaria, cuánto se ha gastado en dinero y en porcentaje, puede ser trimestral, semestral, se puede hacer. Entonces, principalmente, cómo esté
estructurado el proyecto. Responsabilidad también, responsabilidad administrativa del proyecto, principalmente la parte financiera, cuaderno de apertura, llenado de cuidados de responsabilidad y cierre, actas derivadas de la ejecución del proyecto, informes de conformidad, solicitudes de modificaciones, plazos, paralizaciones, reinicios del proyecto, si es que las hubiesen, consultas técnicas, financieras durante la implementación del proyecto también. Es importante siempre, si tenemos un financiero dentro de un proyecto y si te designan que ejecutes la parte presupuestaria a nivel de una provincia, por poner el ejemplo, entonces, primeramente se tiene que hacer las consultas respectivas a la parte financiera y posteriormente ejecutarlas en provincia. Entonces, importante también trabajar de la mano con la parte administrativa financiera del proyecto, si se puede o no se puede ejecutar, se puede o no se puede hacer esas compras, si es que te piden una factura, si se necesita el IVA, un ejemplo, para hacer una buena factura, posteriormente poder enmarcarlo dentro de un proyecto. Entonces, siempre hay que trabajar en conjunto, coordinadamente con la parte financiera, la parte técnica, la parte gerencial también dentro de un proyecto. Entonces, es importante siempre trabajar mancomunadamente, coordinadamente, y también si se tiene que trabajar con actores locales, también justamente el trabajo a nivel institucional. Un ejemplo, si tienen que intervenir actores de otra institución, justamente también ir trabajando de la mano, eh, los aportes respectivos también con los técnicos, el conocimiento que tiene el técnico, ir compartiendo también esos conocimientos entre técnicos y posteriormente llegar a la parte productiva, tanto en la parte pecuaria, en la parte agrícola. Entonces, ese conocimiento, consolidarlo y posteriormente dirigirse el productor, sea productor tanto pequeño como mediano. Entonces, principalmente lo que se quiere es trabajar en conjunto a nivel también institucional, a nivel local, a nivel nacional, si es posible, es que el proyecto está direccionado, si fuera un proyecto macro. Responsabilidades operativas del proyecto también, la planificación integral del proyecto, productivo, planificación, programación y control, justamente ya revisamos, programación de actividades, acciones, tareas de los proyectos productivos, incluidas actividades administrativas derivadas de la parte operativa, cronograma físico financiero del proyecto según la verificación. Entonces, justamente esto ya hemos venido también conversando anteriormente, cómo se dando cumplimiento a los cronogramas, tanto de actividades, tanto también en la parte financiera. Y también, como decía, también la consultoría, un consultor que es un consultor de proyectos, es una persona que se dedica profesionalmente a informar, dar una opinión, aconsejar sobre determinados aspectos. En el caso de un proyecto, este profesional aporta su bagaje y sus conocimientos para ayudar a cumplir unos objetivos concretos. Muchas veces el consultor de un proyecto es una persona externa del equipo que se añade al proyecto para realizar unas funciones muy concretas. ¿Sí? Principalmente lo que busca el consultor es aportar el conocimiento. Un ejemplo, se requiere realizar la consultoría, un ejemplo, en el monitoreo de aguas, un tratamiento de aguas. Principalmente el consultor lo que va a hacer es llegar a ese componente del proyecto que está enmarcado, esos indicadores, va a tomar muestras, obviamente lleva al laboratorio, hace el análisis respectivo y posteriormente entrega eh, sería en este caso los análisis del agua, y mediante el proyecto se concreta ese componente y esas actividades que estaban contempladas en el marco del proyecto agropecuario, pecuario, agrícola, eh, agroindustrial, como esté direccionado el tema principal. Las características de los proyectos también. Proyecto productivo que se denomina, se orienta a facilitar o promocionar o fomentar los servicios públicos de asistencia técnica productiva, genera beneficios de ingresos económicos, dinamiza la economía local, genera empleo, promueve el desarrollo económico territorial también. Entonces, ¿qué se busca con esto? Fomentar también, ¿no es cierto? Fomentar la parte pecuaria, la parte agrícola, mediante una asistencia técnica productiva, genera
beneficios de ingresos económicos, como decía al inicio. ¿Cómo genera? Mediante las herramientas, los insumos que se les da, mediante el conocimiento adquirido de los beneficiarios. Posteriormente dinamiza la economía local también, genera empleo muchas veces. Pongámosle un ejemplo, se requiere contratar 10 técnicos para este proyecto, promotores. Entonces, dinamiza la economía porque la gente que es contratada mediante este proyecto obviamente recibe si es una consultoría mediante una factura. eh, entonces, si es que es un proyecto a nivel institucional, mediante un contrato. Entonces, con ese ingreso económico que mejora, dinamiza la economía, porque con esos ingresos económicos, posteriormente, el profesional recibe un sueldo y posteriormente va a una tienda, a un centro comercial o al mismo productor le puede comprar o le puede adquirir los productos que se generan en el proyecto. Entonces, yo siempre digo que los proyectos tienen que ser, que tienen que tener todos los componentes. Al final del tiempo tiene que tener también un componente en el cual sea un componente también en la parte de comercialización. Porque el productor al final del tiempo necesita vender su producción en cualquier índole, sea pecuario, agrícola, y posteriormente se puede dar un valor agregado y genera mejor ingreso económico a las familias que está enmarcado el proyecto. Y el proyecto social, ¿cuál sería la diferencia? Se orienta a la transferencia de recursos, de subsidios, genera bienestar humano y social, genera beneficios sociales e inclusión, contribuye al alivio de la pobreza. Entonces, esas son las diferencias. Un ejemplo, acá en Ecuador existe un proyecto social en el cual se entrega digámoslo así, un cheque eh, al final del tiempo. Lo que se busca es que la persona beneficiaria de ese subsidio eh, se enmarque en un proyecto productivo, obviamente, y contribuya a un alivio en la pobreza que tiene actual. Entonces, y también genere ingresos económicos también a esa familia que sería un pequeño producto. Poblaciones beneficiarias de los proyectos productivos también son los pequeños y medianos productores, eh, pequeños y medianos productores, que son personas naturales cuya principal actividad económica es la agricultura, la ganadería, la parte forestal, lo agroforestal, incluyendo actividades de procesamiento primario y transformación de los productos que generan en este proyecto. Entonces, siempre va dirigido a ellos, a ese estrato que se denomina ese estrato de pequeños y medianos productores. ¿Por qué no a los grandes? Obviamente que el grande o el industrial genera mayor ingreso económico. Él ya se puede sostener en el tiempo, tiene mayor ingreso económico. Y lo que se busca siempre es al pequeño y mediano. Obviamente que el pequeño no se quede siempre pequeño en ese estrato de producción, sino suba de nivel, sea mediano y el mediano futuro sea grande. Entonces, eso es lo que se busca en proyectos o programas a nivel nacional. La residencia, ¿qué es la residencia también de proyectos productivos? Son las actividades llevadas a cabo por una persona con experiencia comprobada para implementar un proyecto en términos de calidad, costo, tiempo, congruentes con el proyecto original. Entonces, estas actividades se enmarcan en aspectos normativos, técnicos, administrativos y de control. Deben ser unas personas que tengan conocimiento si un ejemplo, vamos a manejar el tema pecuario, el tema ganadero, tiene que tener conocimiento en lo que se está enmarcado el proyecto. Entonces, si vamos a trabajar en el tema agrícola, eh, pongamos un ejemplo, en ciclo corto, en maíz o en arroz, tiene que tener el conocimiento del manejo agronómico principalmente, de plagas y enfermedades, el tema de controles fitosanitarios y el manejo en sí del cultivo que se está enmarcando. Entonces, si vamos a hablar del tema comercial, del valor agregado, obviamente que tiene que tener conocimiento en la parte de comercialización de la producción primaria, obviamente, dándole un plus que se denomina un valor agregado al producto, como yo ya manifestaba anteriormente el ejemplo del plátano, ser un valor agregado, se enfunda, se etiqueta. Posteriormente se puede ya perchar a nivel local, a nivel de puede ser de un local comercial y posteriormente generar mejor ingreso económico. La supervisión también, importantísimo, la supervisión de los proyectos productivos es el conjunto de actividades que consiste en realizar un seguimiento puntual de carácter normativo, técnico, administrativo y de control de calidad del proyecto,
persona con experiencia y conocimiento en la materia para asegurar que el proyecto se ejecute con calidad, costo, tiempo establecido dentro del contrato. Entonces, siempre es importantísimo una supervisión dentro de los proyectos. Obviamente, esta persona encargada de la supervisión eh, va a revisar la parte normativa, la parte técnica, la parte administrativa y el control de calidad del proyecto que se ejecute al 100%. Asistencia técnica en proyectos productivos y sociales. La asistencia técnica también en proyectos productivos y sociales es un conjunto de actividades llevadas a cabo por una persona con conocimientos y experiencia en el cultivo, en las actividades relacionadas al mismo, y que pueda orientar a los productores en la incorporación de nuevas tecnologías, protocolos, procesos técnicas, ideas y hábitos. Entonces, la asistencia técnica, lo que se busca, como decía al inicio, cuando va una persona, un nuevo técnico, pongamos el ejemplo en una institución pública, siempre hay rotación de personas, de funcionarios, de servidores públicos que se nominan. Entonces, pongamos el ejemplo, el productor, tanto pecuario, agrícola, eh, ¿cómo le utilizo el término? Ya lo conoce al técnico que estaba anteriormente, un ejemplo en una parroquia. Entonces, por obvias circunstancias, se culmina el contrato, hacen una nueva contratación, un nuevo técnico, se hace la presentación respectiva a nivel del campo. Y obviamente que el productor va a tener una resistencia al nuevo técnico, porque no lo conoce, obviamente, no sabe el alcance de sus conocimientos, tanto en la teoría, en la práctica. Entonces, principalmente, eso ocurre a nivel institucional. Y a nivel ya de un proyecto que sea ya intervenido por una consultoría, obviamente que ya la gente, si nos dice que una consultoría va a durar un año, 2 años, obviamente que siempre se va a tener ese equipo consultor que se denomina, eh, ese equipo de diferentes técnicos. Un ejemplo, puede ser un forestal, puede ser un zootecnista, un veterinario, un agropecuario, un agrónomo. Entonces, un equipo multidisciplinario que se denomina para, de acuerdo a los componentes, ir direccionando al técnico que se requiere y dar cumplimiento al cronograma de actividades, tanto en la parte de actividades dentro de los componentes y también en la parte financiera, ir dando cumplimiento si se quiere hacer adquisiciones. Obviamente se necesita contratar a una persona que haga las adquisiciones a los proveedores y posteriormente hacer la entrega. Si es que dentro de los componentes existe que se debe entregar algún insumo, una herramienta, al final del proceso se hace la entrega respectiva. Entonces, importante tener también un equipo multidisciplinario dentro de un proyecto. El perfil del asistente técnico también es importante. El perfil, como decía, es una persona natural con experiencia amplia en el desarrollo de capacidades de grupos que atiende, que conoce aspectos relacionados a procesos de realización de producción, comercialización, industrialización, de uso de productos de interés del proyecto. Entonces yo les decía que un proyecto, un técnico también tiene que tener esos conocimientos, tanto en la producción, en la comercialización, en la utilización, si se va a dar un valor agregado, y también tiene que tener estas características, que sea organizado, capacidad de organizar, llevar a cabo todas las acciones de asistencia técnica, responsable, formal en el cumplimiento de todas las obligaciones que quiera al ocupar el cargo, proactivo, buscando optimización permanente de todas las acciones que debe realizar. Entonces, como le decía al inicio, ¿qué significa proactivo? Si necesito, como decía, necesito reducir tiempo. Un ejemplo, me dicen que tiene que ser en 9 días, pero si es que, un ejemplo, si tengo que capacitar a 2 grupos, pero están dentro de esa misma línea, los puedo consolidar y hacer la misma capacitación en el mismo día. Entonces, obviamente con los registros respectivos, las fotografías, y me puedo ahorrar que el recurso económico en movilización, porque están en la misma línea y puedo hacer una planificación más efectiva dentro de esa línea y capacitar a 2 asociaciones, puede ser el caso, y eh, 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 existe un ahorro en la parte de movilización, sería en este caso, y ese dinero se lo puedo utilizar, un ejemplo, en un refrigerio puede ser, o se lo puedo utilizar en la compra de más insumos hacia los productos. Eso es importante también, ir haciendo estos mecanismos en la parte de planificación.
Características de asistencia técnica también. ¿Cuáles son las características? Disposición de trabajar en horarios variados dependiendo de la disponibilidad del tiempo de los beneficiarios. Aquí les pongo un ejemplo. Estaba manejando un proyecto en la parte ganadería, en la parte agrícola también. Pero los productores, por efectos de su trabajo, pongámosle el ejemplo en la producción pecuaria, existen productores que se dedican a la producción de lácteos, a bovinos de leche, y principalmente en las mañanas no se pueden reunir. Entonces, obviamente porque van a su trabajo, van al ordeño, igual los productores, como un ejemplo, producción de papa, hacen sus labores en el campo. Entonces, digo nosotros porque trabajamos en conjunto con ingeniera agrónoma, y nosotros hicimos una planificación de hacernos las reuniones a las 8 de la noche. Entonces, eso quiere decir disponibilidad de trabajo en horarios variados dependiendo de la disponibilidad del tiempo de los productores o beneficiarios del proyecto. Entonces, nosotros realizamos en horarios nocturnos, 8 de la noche hacíamos las reuniones y teníamos al 100% los beneficiarios dentro del proyecto. Entonces, eh, por ahí muchas veces se tiene que enmarcar. En otra ocasión nos pasaba lo mismo, pero ellos aproximadamente a las 2 de la tarde ya estaban predispuestos para asistir a las capacitaciones principalmente. Entonces, nosotros optamos por realizar las capacitaciones a las 2 de la tarde. Entonces, teníamos mayor eh, incidencia de las personas a capacitar. Entonces, eso es importante también. No podemos imponer horarios muchas veces por el trabajo en el campo. Sabemos muy bien que el trabajo del campo es en la mañana, muchas veces hasta las 2 de la tarde. Eh, Muchas veces también por el tema solar. Pongamos un ejemplo, en la Amazonía ecuatoriana, 1 o 2 de la tarde, existe temperaturas altas, entonces el trabajador hasta 2 de la tarde ya está libre. Entonces, principalmente eso tenemos que ir buscando estrategias con los productores porque nosotros nos debemos a ellos. Si no tenemos productores, no tenemos aquí incapacidad. Tenemos que organizarnos, tenemos que planificar y en función de eso tener los indicadores dentro del proyecto. Capacidad de síntesis también y simplificación de conceptos complejos con palabras sencillas. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces a un productor yo no le puedo dar un concepto, muchas veces que de hidrólisis de agua, así de fotosíntesis, no le puedo dar. Entonces tengo que hablar con palabras más sencillas, palabras que puedan entender los productores, palabras que serían palabras del campo, palabras más sencillas, más entendibles. Entonces, a eso se refiere capacidad de síntesis, simplificación de conceptos complejos, de palabras más sencillas. Entonces, llegar con palabras más, un ejemplo, el productor muchas veces desconoce eh, ellos todavía, pongámosle el ejemplo en bovinos. Eh, yo no le voy a hablar del tema eh, a nivel interno del bovino, no sé cómo se hace el proceso eh, del metabolismo. Entonces, algo más fácil que se le puede decir a él, que a nivel externo, el ganado, principalmente, absorbe alimento, pero ese alimento, las partículas son muy grandes, entonces internamente, ¿qué ocurre? Que esas partículas se las hace más pequeñas y principalmente absorbe con mayor facilidad los nutrientes existentes en el pasto. Entonces, por ahí el ejemplo para que el productor pueda entender con más facilidad. Yo no le puedo hablar de metabolismo interno porque no me va a entender. Entonces, algo más sencillo, algo más con palabras más sencillas hacia el sector tanto pecuario como agrícola. Habilidades de redacción de informes también, detallar aspectos relevantes. Importante también redactar informes porque principalmente mediante un informe se envía los indicadores, se envía también el consolidado, personas también. Si los indicadores me dicen cuántos hombres, cuántas mujeres, equidad de género, la participación también de la juventud, cuántas personas asistieron, tanto hombres, mujeres, si estoy trabajando con nacionalidades, qué tipo de nacionalidad también llegó a la capacitación. Entonces, es importante también saber realizar un informe, posteriormente hacer un consolidado y enviar al inmediato superior o al jefe inmediato que se denomina, para que él posteriormente consolide a nivel nacional si que fuera un proyecto macro, y principalmente a un informe ejecutivo y envía a gerencia del proyecto. Principales funciones de la asistencia técnica también,
validar en el campo las características de la asistencia técnica y capacitación que requiera, verificar en campo de las particularidades de actividad principal y intervención igualmente las características de la población a atender para definir las mejores estrategias de implementar. Despliega acciones para determinar la necesidad real de capacitación y beneficiarios a los temas más elegidos. Por ejemplo, intención de instalación de unidades productivas, puede ser que dentro del proyecto esté marcado así, alcance de asistencia técnica, como les decía, cuántas personas llegaron. Un ejemplo, actualmente el proyecto se habla de equidad de género, que quiere decir que al menos que lleguen un 30% de mujeres al proyecto. Entonces, si es que me llegara el 50% sería mejor, porque se está hablando de equidad de género, que tiene que ser 50-50, ¿no es cierto? Entonces, pero si es que el indicador me dice que al menos un 30%, entonces eso tengo que ir cuantificando al final del proyecto y ver cuántas mujeres asistieron al proyecto, entonces, a las capacitaciones y al final estadísticamente se va viendo los resultados. Eh, Predisposición también de los beneficiarios a participar en los eventos. Es importante también la predisposición de los beneficiarios que se despierten, ¿no es cierto? Se despierten en adquirir nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, ¿para qué? Para mejorar la producción. Eso es lo que se busca. Si un productor, un ejemplo, estaba haciendo un mal manejo agronómico, le faltaba incorporar un ejemplo, hacer un análisis de suelo, pongámoslo. Entonces, dentro del proyecto puede ir insertado análisis de suelo, lo que hace el técnico, hacer eh, seleccionar el área, posteriormente recolección de la muestra, al final enviar al laboratorio y el laboratorio va a dar los indicadores tanto de pH, de materia orgánica, de macro y microelementos que necesita el suelo y con eso es una herramienta fundamental para que a futuro el productor, y si es que está dentro del proyecto, con los insumos que se le entregan, obviamente va a hacer las correcciones necesarias tanto en pH, obviamente, tanto en macro y microelementos que le hace falta al suelo y a futuro esa producción agrícola obviamente va a tener mayor rendimiento. Y si tiene mayor rendimiento, va a tener mayor ingreso económico hacia la unidad productiva agropecuaria. Eso es lo que se busca en un proyecto. Cumplimiento también de requerimientos mínimos por parte de los beneficiarios. ¿Qué manifiesta esto? Si el proyecto viene marcado que tiene que ser, pertenecer a una asociación agroproductiva, agropecuaria, pecuaria, agrícola, entonces esos requerimientos tienen que darse cumplimiento dentro del proyecto. Entonces, otro requerimiento puede ser que tenga una unidad productiva agropecuaria, obviamente, a su nombre, y siempre solo va a recibir una sola persona dentro de la familia. Entonces, esos son los lineamientos, las directrices bien claras dentro de un proyecto. Bueno, si vienen marcados así, entonces, si vienen marcado que puede ser una persona natural, obviamente que puede recibir una persona que no esté dentro de una asociación, que no tenga un fin, un objetivo, y no tenga un acuerdo ministerial. De acuerdo puede ser dado por el Ministerio de Agricultura, eh, por otras entidades. eh, entonces, esto va a estar determinado según el proyecto. Disponibilidad de presupuesto para atender demandas de las unidades de producción. Obviamente, si dentro del proyecto viene un ejemplo para construcción de establos, pongamos el ejemplo, entonces es importante dar ejecución a ese presupuesto dentro del componente que viene construcción de establos, o puede ser en la parte agrícola, construcción de centros de acopio para la compra de productos, tanto puede ser café, cacao, maíz, y eso se va dando cumplimiento en la ejecución presupuestaria. Principales funciones del asistente técnico también: organizar, coordinar, ejecutar las actividades diseñadas en el plan de asistencia técnica y capacitación. ¿Qué quiere decir esto? El técnico tiene que desempeñar, primeramente, organizarse, principalmente, si tiene que organizarse con actores locales, debe hacer la coordinación respectiva y al final ejecutar actividades diseñadas en plan de asistencia técnica y capacitación. Si me dice que tengo que hacer, un ejemplo, 15 capacitaciones, que son cada 15 días, pues yo tengo que planificar hora, lugar
herramientas que voy a utilizar, o si voy a utilizar papelotes, marcadores, voy a tener que disponer también de un presupuesto para alimentación, un presupuesto de movilización principalmente. Entonces, esa es la coordinación del asistente técnico. Entonces, planificar, proveer, organizar, controlar y ejecutar todas las actividades diseñadas en un plan de asistencia técnica y capacitación. Las principales funciones del residente también es importante: optimizar la propuesta de asistencia técnica y capacitación, propone un programa optimizada considerando alcanzar las metas del proyecto en los plazos del mismo, sin afectar los presupuestos planteados originalmente. En primera instancia, enfocado a las visitas de asistencia técnica y la duración de las mismas, considerando la mejor oportunidad para el desarrollo de las actividades de la capacitación, verificando la pertinencia de la ficha de visita y asistencia técnica, establecimiento de comunicación de productores, líderes identificados. Es importante también que siempre se debe también identificar a líderes comunitarios, también es importante porque ellos, un ejemplo, si me voy a una comunidad, siempre tengo que trabajar en primera instancia con un líder comunitario porque él es el que dirige a la comunidad y posteriormente él es el que tiene el poder de convocatoria, que sería en estos casos, para que la gente participe en estos procesos de capacitación o asistencia técnica. Entonces, importantísimo esa coordinación con los líderes comunitarios eh, en primera instancia. La capacitación también, actividad centrada en la motivación, el acercamiento del productor a un proceso metodológico, protocolo, insumo, busca despertar el interés con mayor conocimiento, el respeto, la motivación para implementar de las unidades productivas y de los beneficios. Debe ser de duración apropiada de acuerdo a las necesidades de los beneficiarios, debe ser de una duración apropiada de acuerdo a las necesidades de los productores. El horario de desarrollo debe ser aquel que se asegure mayor asistencia, justo como yo les manifestaba en los ejemplos anteriores dados. Si un ejemplo, tengo que ir a las 7 de la noche, tengo que ir porque necesito dar cumplimiento al proceso del proyecto. Eh, y posteriormente, el horario de desarrollo debe ser aquel que asegure mayor asistencia. Se sugiere realizar dinámicas al inicio, intermedio y al cierre. ¿Por qué es importante una dinámica dentro de una capacitación? Porque al inicio, obviamente, que la persona no le conoce al técnico y lo que busca es el producto, sea mediano o pequeño. En primera instancia, como se dice en las capacitaciones, es romper el hielo. En primero es conocer al productor, conocer al capacitador, conocer principalmente de dónde viene, su nombre principalmente. Y posteriormente, el técnico tiene que ser también bien hábil. En lo intermedio, los ve cansados, también tiene que ser una dinámica. Y al cierre también, otra dinámica. Al final del cierre se puede hacer una dinámica como haciendo un resumen de la capacitación, obviamente con preguntas sencillas, con palabras que sean saludables, que sean en el entorno de la capacitación, palabras que entiendan los productores y ir viendo el alcance de la capacitación, cuánto receptaron los productores, un ejemplo, con palabras sencillas, ¿no? Se puede llegar al cierre. Y al finalizar cada capacitación, importante rescatar la conformidad con el evento. Obviamente, hacerle las preguntas: ¿cómo le pareció la capacitación? ¿Fue buena? Eh, si tenemos un ejemplo, caritas felices, caritas tristes, por ejemplo, también podemos llevar esas caritas y entregarles a los productores y que vayan pegando en un papelote cómo le pareció, o con un visto, un ok, o unas caritas felices, tristes. Entonces, cada productor se va acercando, va pegando en papelotes y al final se hace el análisis respectivo. La visita de asistencia técnica también es importante, tiene una vocación de guía. El productor igualmente consolida, ajusta la realidad particular de cada beneficiario. Lo aprendido en las capacitaciones debe realizarse in situ con la participación del beneficiario. Siempre considerar una descripción de la situación verificada y de las recomendaciones dadas. Se puede realizar esquemas simples para mejorar la comprensión de los beneficiarios, emplear herramientas y equipos apropiados dependiendo de los casos particulares.
Sí, un ejemplo, si se va a hacer una poda, principalmente al inicio del proceso, obviamente se tiene que enseñarles si se va a hacer un injerto y posteriormente eh, se hace pasar a 3 personas, puede ser que lo realicen, la práctica, y a futuro lo que se quiere que repliquen en las unidades productivas lo aprendido en la capacitación, principalmente o en la asistencia técnica. Ya, siempre se busca siempre hacer una capacitación primeramente teórica, puede ser un 30% teórica y un 70% práctica, porque sabemos bien que siempre es importante lo teórico para ingresar a la parte práctica. No podemos hacer el 100% solo práctico, principalmente conceptos básicos. eh, Hay personas que tienen, como decía, 15, 20, 30 años de experiencia en el sector agropecuario, son productores, pero les falta algo, como incentivarlos, reactivarlos y el aprender haciendo, que se denomina ir al campo con la parte teórica que se da en aulas, que las aulas no son de paredes, sino las aulas pueden ser en la misma parcela demostrativa o en el cultivo, o si estamos tratando en la parte pecuaria, con animales, porcinos, aves, eh, el tema de la parte de bovinos, ovinos, caprinos. Entonces, esas son las aulas, ¿no? No son aulas de paredes, sino las aulas puede ser en un potrero, ¿no? Pero siempre se debe trabajar con papelotes, se debe trabajar también con marcadores, principalmente para que el productor al final del tiempo replique y esto puede ir direccionado también a personas adultas, obviamente, pero lo que buscamos también que las personas adultas en las casas tienen adolescentes, tienen personas, tienen hijos y lo que buscamos también que los hijos también muchas veces asistan a las capacitaciones o a la asistencia técnica para que ellos también se involucren en el sector agropecuario y posteriormente también repliquen ese conocimiento a futuro. La formación también de promotores o líderes locales también es importantísimo esta parte, porque un proyecto tiene un inicio y un fin, ¿no es cierto? Pero obviamente que se engrana a nivel institucional con otras entidades que tienen la parte del sector agropecuario, las competencias que se denominan al 100%, también son entidades rectoras de la política agropecuaria, pero a nivel del sector agropecuario lo que se busca en formación de líderes o también de promotores o líderes comunitarios o locales que se denominan. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin? Que a futuro estos líderes, un ejemplo, eh, se puede formar personas que inseminen, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si hay un proyecto a nivel estatal? El funcionario o el servidor público trabaja 8 horas, no sé, al día. Tiene un horario preestablecido dentro de la institución pública. Y muchas veces existe a nivel del campo, que se denomina el celo, un celo o calor que dicen en el campo. Bueno, al productor tenemos que hablarlo un poco con palabras más sencillas. El calor se denomina en el campo. Es un celo que se dice en bovinos o en cerdos, principalmente. Entonces, lo que se busca con eso es que el promotor o el líder local aprenda estos procesos para que él, al final del tiempo, al final que se acabe un proyecto, un programa, a nivel puede ser parroquial, este líder o promotor lo que va a hacer las funciones del técnico, del médico veterinario, del ingeniero agropecuario, entonces y con ese conocimiento que adquirió como promotor, principalmente va a ser ese proceso de inseminación artificial. Puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, sábado, domingo, y también al final del tiempo, este promotor va a tener un ingreso económico por la asistencia técnica que está dando, por la inseminación artificial, en estos casos, en este ejemplo que pongo, porque fue capacitado por personal técnico especializado, médico veterinario, en estos casos, entonces, eso es lo que se busca, que un proyecto tenga sostenibilidad y continuidad en el tiempo. Como decía, un proyecto tiene un inicio y un fin, tanto en recursos económicos, principalmente, si tuvo un buen impacto en la parte social, en la parte productiva, obviamente que se puede conseguir recursos económicos. Si puede ser a nivel estatal, se hace una modificación en el tema del proyecto, en el tema general, posteriormente se reciben nuevos presupuestos dentro del proyecto y el proyecto sigue en la misma línea, pero si fuera un proyecto, un ejemplo, con fondos verdes internacionales,
tiene un inicio y un fin, pongamos un ejemplo, 2 años. El proyecto queda ahí, pero si se forma un líder local, un líder comunitario o un promotor, entonces lo que se busca es que él haga un seguimiento. Si el proyecto está enmarcado dentro de un componente, hacer inseminación artificial, esta persona va a seguir el proceso. Un ejemplo, se entregó pajuelas, se entregó el tema de termos, el tema de nitrógeno líquido. Posteriormente él va a hacer ese trabajo a los productores y el proyecto va a ser sostenible en el tiempo. También es importante materiales y herramientas, tener un cuaderno de campo, que es importantísimo, para ir anotando y al final del tiempo hacer los informes ejecutivos y posteriormente trasladarlos hacia el inmediato superior que se denomina dentro del proyecto. Las fichas de asistencia también, si es que dentro del proyecto está enmarcado realizar una ficha de asistencia técnica o una hoja de registro, de cintas de marcar también, si dentro del proyecto me dice que tengo que hacer parcelas demostrativas, una lupa agrícola para observar también si existen insectos, qué tipo de insectos, si voy a hacer una baja multiuso, voy a hacer un corte de, un ejemplo, o en un cítrico voy a hacer un injerto. Entonces necesito esos materiales y herramientas. Un kit de evaluación rápida, puede ser cintas para medir pH, también, si es que necesito. Si es que voy a hacer mediciones en bovinos, de una cinta bovinométrica para medir también el peso, principalmente. Si es que tengo que hacer seguimiento a un proyecto, a ver cuánto ganó de peso, dentro de un mes puede ser, o dentro de 15 días, de acuerdo a cómo estén marcados los indicadores de un proyecto. Y aquí el ejemplo que le decía, un proyecto de desarrollo sostenible y apropiado en territorios rurales, actualmente a nivel institucional, se denomina un proyecto de SATAR, que es un proyecto en el sector ganadero. Acá otro proyecto, Crédito de Desarrollo Humano, justamente lo que les decía. En este proyecto, principalmente cuando nosotros capacitamos a personas del Crédito de Desarrollo Humano, principalmente se trabajó en conjunto. El Ministerio de Inclusión Económica Social, conjuntamente con el Ministerio eh, de Ganadería, principalmente, lo que se hizo es que el Ministerio de Agricultura capacite a las personas que van a recibir el crédito de desarrollo humano, principalmente que era de $1.200. Entonces, lo que se busca con esto es sostenibilidad. En primera instancia, las directrices, los lineamientos fueron claros del proyecto. Las personas primeramente tienen que capacitarse con personal técnico especializado y posteriormente la persona que existe al 100% recibe este bono de desarrollo humano, principalmente. Eh, lo que buscamos con este proyecto también, hacer un seguimiento respectivo con personal técnico para que el capital semilla que se denomina sea direccionado, un ejemplo, a producción de aves, producción de cerdos, producción de bovinos, puede ser producción también en la parte agrícola, que se direccione al 100% del dinero que ejecuta, un ejemplo acá en Ecuador, el Ban Ecuador que se denomina es un banco a nivel institucional del Estado ecuatoriano. Entonces, eso es lo que se busca, que un proyecto sea sostenible y alivie, en este caso, al productor en un proyecto social. Alivie económicamente y posteriormente con este capital semilla, la persona siga creciendo. Por ejemplo, se le entrega un fondo semilla de $1.200 a estas personas y posteriormente que estos $1.200 a futuro ya un ejemplo, que tenga 1.500, después 1.800, después 2.500, después 3.000, que siga incrementando este fondo CENI. La idea de eso, que sea sostenible, obviamente con la capacitación en primera instancia, posteriormente con un seguimiento respectivo con los técnicos eh, de diferentes instituciones públicas, porque este es un proyecto a nivel estatal. Hasta ahí mi presentación, cualquier duda o pregunta a las órdenes.
Bueno, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, en primera instancia agradecer a Capacitación Internacional Público-Privada por darme esta oportunidad de dirigirme hacia ustedes en esta noche en el tema de proyectos productivos sociales, principalmente dar a conocer cómo se hace un seguimiento respectivo, principalmente en estos proyectos, y a futuro mejorar las condiciones de vida del pequeño y mediano. De mi parte, muchas gracias y muy buenas noches.